¿Cómo estás, mi querido Víctor? Aquí admirando la naturaleza, como siempre. Ah, John Ackerman, qué gusto verte. Qué gusto, qué gusto. ¿Qué haces por estos lugares? Pues mira, estoy esperando a un gran académico, un ecólogo civilizacionario, le dicen, que ama la naturaleza. Entonces pensé que como aquí hay plantas, tendría que haber estado mi amigo Víctor Toledo. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperado también que me invitaran a algún programa o algo así. Pues vamos, Víctor. Con mucho gusto. De hecho, ya llegamos tarde. Sí, Pásale, por favor. Gracias. La batalla es por la vida, por la naturaleza, por la humanidad. Y esta noche tenemos a un gurú en la materia, Víctor Toledo. Aquí estamos. Gracias. Mi alma mater es la UNAM. Allí aprendí que había que luchar por tres objetivos fundamentales. Primero, la lucha por la belleza a través del arte. La lucha por la verdad a través de la ciencia. Y finalmente, la lucha por la justicia a través de la política. Mi nahual, mi símbolo animal, es el colibrí. Me califico como un civilizacionario. Este es un término que introduje en mi último libro. Significa aquellos que están luchando por un cambio de civilización, porque no estamos frente a un mero cambio social, económico, ambiental, ético. Estamos frente a un cambio de civilización. Podemos señalar que el 2050 va a ser un año clave. Por lo tanto, estamos frente a una situación de emergencia que los seres más conscientes de la humanidad están detectando y están luchando por cambiar el curso de esos procesos. Bienvenido, estimado Víctor. Pásale. Qué lujo, qué honor tenerte aquí en el 11. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Bueno, fue una casualidad que estaba yo ahí observando una planta en Canal 11 y, bueno, nos encontramos. Pues es que la naturaleza te jala por donde sea. Si eres un gran defensor de la naturaleza, del medio ambiente, y es uno de los grandes temas hoy. Antes de entrar a lo duro de los datos, cuéntame un poco de dónde vienes, Víctor. En la breve semblanza hablabas de la UNAM. Recuérdame tus tiempos de estudiante, a qué te dedicabas, los 60s. Sí, bueno, no, es que la UNAM me cambió la vida, más bien me marcó la vida y me trazó los caminos. Primero, es que yo soy de la generación del 68 y eso pues implica pertenecer a una generación que realizó un cambio cultural de alguna manera, que vivió un cambio cultural y que, digamos, pasamos a nuevos paradigmas. Pero eso no surgió, digamos, de manera mágica. Había todo un contexto, ¿no? A mí me marcó mucho mi estancia en la preparatoria. Yo estoy de la Prepa 5, en Coapa. Y allí tuve maestros maravillosos, el maestro Héctor Azar en teatro, la maestra Margot Glantz, con la cual todavía mantengo comunicación, en literatura. Y claro, mi carrera era para biología. Yo estudié biología finalmente, pero ya iba yo marcado por el tema también del arte. Entonces, estaba yo en ese dilema siempre. Es que ¿cómo mezclas? O sea, estudiaste biología, pero también eres poeta, artista, dramaturgo. ¿Estas cosas van juntas? La ciencia, el arte. Porque normalmente nos enseñan que tenemos un cerebro así de dos mitades, ¿no? Un lado es el creativo, otro lo matemático y que... Bueno, ahí viví yo, por supuesto, un conflicto, que finalmente se decidió porque mis padres me dijeron o eres biólogo o eres biólogo. No me arrepiento, pero sí, en esos momentos viví momentos muy fascinantes, momentos muy vibrantes, porque hice teatro estudiantil,
porque escribí mis primeros cuentos, mis primeros poemas. La maestra Margot Glantz inauguró la revista Punto de Partida, la revista para los jóvenes universitarios, con talleres de poesía, talleres de cuento. Ahí estuve en contacto con Juan Bañuelos, con José Carlos Becerra, y escribí poesía, mucha poesía. Me gané un premio en aquella época. Y en fin, estoy marcado. Y aunque, digamos, mi vereda principal así fue la investigación científica, pero nunca he dejado de escribir, ¿no? Y de meterme en el tema de arte. Qué bueno. Ahorita vamos a pedir que hasta nos recites uno de tus poemas de tu autoría, pero quiero conocer más sobre este Víctor Toledo de joven. La Facultad de Ciencias. Yo me acuerdo cuando yo vine a México, yo crecí en otro país, llegué muy joven también a la UNAM, que me transformó. Me sorprendió que la Facultad de Ciencias era tan consciente, que hubiera tanta participación en el debate política, porque también ahí uno imagina que los científicos serían muy tecnocráticos y secos. ¿Cómo explicas esa mezcla de ciencia y política? Sí, excelente comentario. El movimiento del 68 lo hicimos los estudiantes de ciencias. Los tres principales dirigentes del 68 fueron un físico, Marcelino Perelló, un matemático, Raúl Álvarez Garín, y un biólogo, Gilberto Guevara. Y ahí agregas a Cabeza de Vaca, que era agrónomo, y luego ya vienen los filósofos como González de Alba, y luego ya los economistas y los politólogos, pero fue un movimiento básicamente dirigido por estudiantes del Politécnico y de la UNAM de Ciencias. Eso es muy interesante. En esos momentos yo viví cosas tan bellas, la interacción con mis colegas astrónomos, físicos, matemáticos, los biólogos, era fascinante. El papel de los cineclubs. En esa época vimos a los autores más importantes en los cineclubs de las universidades, ¿no? Y a mí me tocó el 68, yo ya había salido, yo ya había sido presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias. Ahí aprendí a hacer política. Nosotros vivimos la democracia en las batallas por los comités ejecutivos. Y vimos los fraudes también. Sí, sí, Claro. sí, enfrentamos los fraudes ahí del rector de entonces, por ejemplo, que tenían fuerzas de choque. Vivimos todo en un pequeño instante, ¿no? De unos cuantos años. Pues yo viví todo el tema del arte, de la ciencia, en mis estudios y de la política también, ¿no? La izquierda, ahora nos damos cuenta, bueno, pues es que los jóvenes eran básicamente las juventudes comunistas. Yo nunca he pertenecido más que a un solo partido y tengo mis reservas sobre los partidos ahora. Pero en aquella época fue fascinante lo que vivimos, fue fascinante. Y sí, el 68, no sé qué pasó en Francia, en Checoslovaquia, en California, pero en México estuvo dirigido por los estudiantes de ciencias, justo. Y ahora, 50 años después, bueno, 53 años después, estamos por fin viviendo el florecimiento de esa esperanza, ¿no? O sea, esto de la Cuarta Transformación, las mismas elecciones de 2018, implica una continuidad con esa historia. Totalmente. La 4T, para mi gusto, es la expresión de un continuo de resistencias tan fuertes que han durado 50 años, digamos, y que efectivamente, pues hoy todo el espíritu del 68, este espíritu libertario. A mí me tocó con mis compañeros poetas en el 68 subirnos a las mesas de las cafeterías a declamar poemas que construíamos con las palabras de los compañeros y dábamos una flor. Sí, sí, era bellísimo. O sea, había un espíritu libertario impresionante. Qué bonito. Y luego en las calles, ¿no? Las manifestaciones. Afortunadamente yo estuve en todas las manifestaciones, menos en la del 2 de octubre, que yo estaba en las selvas de Veracruz haciendo ya mi tesis de licenciatura. Muy bien. Por estos motivos, por tu cultura de izquierda, de lucha, muchos celebramos con gran alegría tu llegada al gobierno del Observador.
Fue en mayo, hace 2 años ya, mayo de 2019. Si me permites, Víctor, vamos a pasar un breve extracto de tu discurso de llegada a ese cargo tan importante de la Secretaría de Medio Ambiente. Hoy, en esta mañana de mayo, próxima al inicio de un nuevo ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el nuevo responsable de la cuestión ambiental en México. Déjenme decirles que la cuestión o preocupación ambiental no es más que la reaparición de la naturaleza, la madre tierra, la dimensión femenina de la humanidad en las sociedades modernas, como una fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo. Algo que debe decirse quedó en el olvido. En efecto, la naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales como una entidad viva y sagrada desde sus orígenes hace 300.000 años. Y fue solo con el advenimiento de la modernidad materialista, tecnocrática, patriarcal y mercantil que la naturaleza se convirtió en un ente a ser dominado y explotado, en un recurso natural externo, en un capital natural, en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío, de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza. Bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por una nueva y sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas contra la vida o políticas hacia la muerte. Pues no somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis, como nos recuerdan un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino los culpables son una minoría de minorías parásita y depredadora, y esa minoría tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Palabras contundentes a tu llegada al cargo. Ahí está el espíritu del 68, totalmente, ahorita lo veo. Así es, de lucha, de combate. Llegas a la Secretaría y ¿qué encuentras? Una batalla que no se puede ganar en un día ni en un año. Cuéntame un poco de esa experiencia. Sí, bueno, lo primero es que a uno le cuesta mucho trabajo decir no, y menos cuando lo invita el presidente de su país, ¿no? Entonces, había que entrarle. Lo primero que el presidente me dio 2 horas para decidir. Mi esposa estaba en Guadalajara, yo en Morelia, y no podía ser una decisión mía, tenía que ser una decisión conjunta, pero ya para el día siguiente ya estaba la decisión tomada. Y bueno, pues yo jamás había estado, mis puestos administrativos habían sido mínimos, ¿no? Ni siquiera me ofrecieron muchos trabajos en la trayectoria. Director del Jardín Botánico de la UNAM, director del Museo de Historia Natural, director de Ecosur en Chiapas. Nunca acepté por varias razones. Entonces, para mí era un salto así como estratosférico, ¿no? De la academia y de la militancia política a un puesto de esa envergadura. Pero bueno, ahí sí, la biología me dio todo y la ecología me dio todo el sustento científico para luchar, ¿no? El otro es el instinto por la naturaleza, que está en todos los seres humanos. Lo que pasa es que está sumergido, está bloqueado, está inhibido por los propios intereses. Pero por eso el ambientalismo está creciendo. Y el futuro del planeta es rojo y verde. Es la defensa por la naturaleza y la defensa por la justicia social, digamos, ¿no? ¿Y el gobierno actualmente lo tiene claro, señor Víctor? Digamos que, como todos los gobiernos progresistas de América Latina, nuestro gobierno de la 4T, que hay que apoyar indudablemente, es un gobierno híbrido con claroscuros. Y digamos, depende mucho de los equilibrios nacionales, regionales y globales, pero lo importante es que esto va avanzando. Yo veo cuando polemizamos con tantos y tantos que
que equivocadamente critican por definición a la 4T, incluso amigos muy cercanos con los cuales ya no hay entendimiento, al final siempre debe quedar una decisión en términos éticos, ¿no es cierto? Entonces, si aparece un gobierno de esta naturaleza en México, digo, toda mi vida yo ya hubiera soñado con tener un gobierno como estos. Vivimos periodos durísimos, ¿no? De represión y de actitudes de pensamiento único, etcétera, ¿no? Y sobre todo periodos de mercantilización de la vida, ¿no? En fin, entonces, no, yo creo que hay que apoyar a este gobierno, pero tiene sus claroscuros, por supuesto. A ver, pero en temas ambientales hay avances muy claros. O sea, la prohibición del fracking, la reducción o eliminación de nuevos permisos de minería, esto es algo muy importante. Lo del glifosato. Lo del glifosato, que era tu gran batalla. Cuéntame de eso, porque dicen incluso que te amenazaron. Te echaron ahí glifosato en tu casa, en casa en Morelia, como una protesta en contra de tus posiciones tan contundentes al respecto. Al final de cuentas, ¿ganamos la batalla por controlar el glifosato o no? Está ganada la batalla. Lo último que sucedió hace 2 o 3 días es que la decisión desde el Poder Judicial es que se reafirma el decreto del presidente de México en contra del glifosato y del maíz transgénico, que también es importante. Ahora, aquí estamos luchando contra las grandes corporaciones. El mundo está dominado por 300 corporativos y por 100 hombres ricos del mundo, ¿no? Y este gobierno, por primera vez, ¿cuántos ciudadanos del mundo quisieran tener un gobierno como el nuestro, ¿no? Que está enfrentando todo esto, está queriendo construir un mundo diferente. Y digamos, esto no se va a realizar de la noche a la mañana, pero se está avanzando. El etiquetado. Ah, claro. En el caso del etiquetado del glifosato, que es un plaguicida cancerígeno tremendo, que hoy se esparce en millones y millones de hectáreas por las grandes corporaciones, estos fueron inmediatamente cuestionados por los organismos de los grandes propietarios agrícolas y pecuarios del país, con los cuales dialogamos al principio, pero al final insisten. Y yo no veo, digamos, una actitud razonable en los empresarios que están en contra. Siguen argumentando mentiras. Y lo mismo pasó con los biotecnólogos, por ejemplo. Porque también hay científicos a favor de los transgénicos. Claro. En la UNAM tuvimos un debate fabuloso y los vencimos. 10-0. La misma directora de CONACYT, Marilena Alves Bulla, ha sido de las más importantes, también bióloga, Así es. activista, defensora justamente de estos temas y blanco de ataques por estos grupos de científicos. Perdón, en el caso de la ciencia, la 4T está rompiendo todos los esquemas. O sea, estábamos viviendo una ciencia, por decir lo menos, conservadora, sin ningún intento por aplicar la investigación a los problemas del país, ¿no? Esto es en general. Pero afortunadamente también hay una generación del 68 de científicos que hemos creado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en el país y que han estado acompañando procesos en todo el país de todo tipo de innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Muy bien, estimado Víctor. A todos nuestros invitados los invitamos a hacer pequeña dinámica, un juego de la lotería. Escoge una tarjeta y cuéntanos qué te dice, qué te interpela este concepto. A ver. ¿Qué es esto? Dale la vueltecita. Es el... ¿Cuál es? A ver, enséñale la cámara. El buitre. A ver, cuéntame del buitre. El buitre, bueno, estamos llenos de buitres. Desgraciadamente, no solamente en México, sino en el mundo. O sea, son los sistemas depredadores. O sea, la minoría de minorías que domina hoy el mundo son los que han provocado la mayor desigualdad social en toda la historia y los que están provocando el mayor desequilibrio ecológico también en la historia de la humanidad. O sea, la crisis del clima, que cada vez más y más, sobre todo los jóvenes, y está el caso de Greta Thunberg, ¿no? Inmediatamente a la cabeza, me viene a la cabeza, pero
esta es la imagen de este menos del 1% que Los domina. carroñeros que viven de la muerte, como Así dices. es. Por eso yo digo que la política cada vez va a ser más una política por la vida. Cada vez más nuestro voto, nuestro comportamiento, nuestra actitud ante el mundo va a ser determinado si estamos a favor de la vida o en contra de la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir o vamos a enfriar al planeta que se está calentando o lo vamos a seguir calentando. Estamos en ese dilema cada vez más y más y más, ¿no? Y pones un año muy clave. 2050, dices, si no resolvemos antes de esa fecha, se acabó esta civilización. Es probable que se dé un colapso. ¿Y por qué el 2050? Porque se dan por lo menos 4 procesos muy importantes. La población humana sigue creciendo, vamos a llegar, vamos a sumar otros 1.000 millones más de seres humanos. Segundo, se acaba el petróleo en 2050, está todo calculado. Y luego el gas y luego el carbón mineral. Tercero, el cambio climático no se detiene. Y cuarto, el tema de los alimentos. Esos 4 procesos están ahí de aquí al 2050, ¿no? Ahora, Víctor, para pasar de lo trágico a la esperanza, traes unos poemas. Bueno, uno por lo menos que nos puedes compartir de tus obras recientes, entiendo. A ver, escógeme uno. Bueno, Creo que la audiencia estaría muy contento de escuchar ese lado humano de su exsecretario de Medio Ambiente. Yo creo que todos tienen su parte poética y todo el mundo escribe. Gracias por permitirme algo que nunca lo había expuesto así desde hace muchos años. Pero por lo que estamos platicando, yo leería este poema que se llama Pregunta difícil. Hoy la policía defiende a los banqueros. Los banqueros protegen a los políticos. Los científicos trabajan para los empresarios. El Estado protege a los vagabundos, a los normales y a los padrotes. Los imbéciles defienden a la Iglesia y la Iglesia a los arrepentidos, a los pusilánimes y a los puntuales. El ejército cuida a los corruptos. Las corporaciones resguardan a las vírgenes y los accionistas conservan el petróleo. La familia es protegida por Dios. Los intelectuales cuidan las escuelas, los restaurantes, los bares y los prostíbulos. Las actrices protegen a los locutores y los locutores a los monopolios. Los bomberos apagan sin excepción cualquier incendio. Todos defienden a las instituciones y las casas de seguros protegen a casi todos. Y sin embargo, yo pregunto una y otra vez, hasta el cansancio, en estos tiempos de mierda y de miedo y de barbarie, ¿quién protege a la vida? Muy bien, estimado Víctor, una interpelación muy clara. Yo quería un poema de ilusiones, fuera, no es que quería, esperaba, pero nos sigues enfrentando con la realidad dura y tupida y es muy importante. Tenemos 2 minutitos todavía y yo creo que te voy a pedir que nos compartas tu exposición sobre las hormigas. Tienes bueno. Una exposición fantástica que tú mismo armaste como artista plástico hace unos años. Cuéntanos, Víctor. Vamos a poner aquí en la pantalla algunas de las imágenes. Sí. Bueno, esto surge porque esto surge desde hace muchos años, que yo estaba trabajando, haciendo mis investigaciones en la selva tropical de los Tuxtlas en Veracruz. Fue por aquella época, de los 70s, principios de los 70s. Y estando observando colibrís, porque también me estudié a mí mismo, vi el movimiento de un hormiguero. Cuando hay un cambio de clima, las hormigas cambian de casa. Entonces había un movimiento abajo, en el suelo de la selva, porque además podían brincar incluso a pequeños arroyos, porque las hormigas se pueden colocar de tal forma que crean puentes por encima de las ramas. Y entonces yo vi un movimiento maravilloso, silencioso, pero se oía el estruendo de las hormigas caminando, ¿no? Miles de hormigas, estas grandes. Y a los
24 horas, a los 30 horas, estaba yo en una manifestación en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Entonces conecté, dije, nosotros somos como las hormigas, dije, ¿no? O sea, esa misma energía que yo veía ahí, ahora la sentía yo como parte de una manifestación. La acción colectiva. Ahorita nos están llamando a un pequeño corte, Víctor, pero en la otra mitad del programa vamos a poder exponer algunas de las obras. Con este pensamiento no te puedes ir. Tenemos que seguir esta gran plática con Víctor Toledo. Te esperamos. Aquí seguimos con Víctor Toledo. Bienvenido, Víctor, aquí a la sala, de todos modos. Gracias, muchas gracias de nuevo. Al contrario, ahorita vamos a seguir con Víctor, pero primero vamos rápido a una nota informativa aquí contigo. Como de todos modos te vas a enterar, aquí te informamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General de la República en contra de la resolución del ministro Juan González Alcántara Carrancá, quien determinó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero, a pesar de la resolución adoptada por la Cámara de Diputados a finales de abril. El Ejecutivo Estatal es investigado en México y Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. También se dio a conocer que la Fiscalía acusó formalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de supuestamente haber conformado una asociación delictuosa que entre 2013 y 2014 canalizó unos 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos el panista Ricardo Anaya para la aprobación de la reforma energética. El organismo a cargo de Alejandro Gertz Manero sostuvo las imputaciones con base en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien sigue un proceso por actos de corrupción vinculados a la brasileña Odebrecht. Cuando faltan menos de 2 semanas para el proceso electoral del 6 de junio, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática formalizaron una coalición legislativa que, a decir de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, busca convertirse en un contrapeso a la mayoría que mantiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. La oposición unió fuerzas en diciembre del año pasado para participar en los comicios intermedios con 218 candidatos a diputados federales a través de la alianza Va por México. En otros temas, el fin de semana fueron liberadas 74 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas, quienes fueron detenidas durante las protestas del pasado 18 de mayo, cuando un grupo de normalistas tomaron la carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, en exigencia de un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la pandemia. El desalojo derivó en un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía estatal. Regresamos al estudio. Pues una semana movida, estimado Víctor. ¿Cómo has sentido este proceso electoral tan intenso y dinámico? Por ejemplo, ahí en Michoacán, tú nos visitas desde Morelia. Muchas gracias por este viaje así aquí a Chilangolandia. Sí. ¿Cómo has visto el proceso? Muy crispado, pero también un tanto absurdo, ¿no? Con esta extraña, yo diría que incluso obscena coalición de lo que se supone que fueron los 3 grandes partidos de la democracia mexicana. Y hoy, ¿dónde quedaron las ideologías? ¿Dónde quedaron las propuestas, las diferencias? ¿No? No se entiende. Yo creo que un voto decente debe tomar en cuenta esto, ¿no? Es un poco como lo veo. Sí, es increíble. O sea, antes el sistema era los 3 grandes partidos, ¿no? PRI, PAN, PRD, disputaban izquierda, centro, derecha, y en apenas 3 años un colapso y una transformación completo del escenario político. O sea, esto es lo que ocurre en los momentos históricos, ¿verdad? Sí. Bueno, este es el resultado de los 30 millones de votos. Es que sí, realmente muy interesante lo que pasa en México. Hubo como una acumulación de conciencia, ¿no? Una acumulación de hartazgo también. Y bueno, estamos viviendo un vuelco, ¿no? Total, un vuelco total. Sí. Y en Michoacán, ¿cómo lo han medido esto de, bueno, el INE anuló 2 candidaturas importantes, uno en Guerrero, uno en Michoacán también, que no se ha hablado tanto al respecto. Sacaron a Morón también por una irregularidad menor, pero pues ellos
muy exigentes, ¿no? Lo quitan. Sí. Y Morena reemplaza con otro candidato que es un candidato pues, joven, que viene de abajo, de la militancia. Cuéntame un poco de ese Sí, candidato. no. Alfredo Ramírez Bedoya es todo un caso sui generis, digamos, porque es un militante de primera, es un hombre honesto, culto, un innovador. Y entonces tenemos mucha esperanza en Alfredo Ramírez Bedoya de que él puede lograr que la 4T llegue en serio a Michoacán, sobre todo porque se está rodeando de gente muy capaz. Yo creo que es muy interesante lo que puede pasar en Michoacán. Creo que se va a ganar. Está muy interesante porque de repente los cambios nacionales no tienen su desenlace local. A veces hay muchas contradicciones, hay que estar muy atento a eso. La agenda ambiental, ¿lo ves presente en las campañas? ¿La gente está hablando de esto o más bien está fuera, marginal? No, la agenda ambiental se está hablando poco, aun cuando que es un tema pues cada vez más y más presente por la cantidad de conflictos que hay. Cuando estuvimos en Semarnat, tuvimos en ese año y un poco más 54 conflictos para resolver, ¿no? Esto por un lado. Y el otro tema es también el tema de la violencia, porque es probable que México va a romper récord en asesinatos de ambientalistas, lamentablemente. Acaba de ocurrir uno a la semana pasada en Guerrero. Así como ser periodista, ser mujer en México, ser ambientalista implica un riesgo también. Implica un riesgo. ¿Y esto corresponde a luchas sobre las rutas del narco, de guardias blancas de las mineras? De todo. ¿A qué lo atribuyes? Pues? No, de todo. O sea, los que están en contra de mineras, los que están en contra de eólicas, sobre todo en el Istmo, los problemas por el agua, contra carreteras, incluso contra proyectos del gobierno que no se explican. Y digamos, es el choque entre los pobladores de un territorio que defienden su territorio, su cultura, su idiosincrasia y su historia, frente a proyectos que vienen a desequilibrar todo, ¿no? Y de nuevo el caso patético es el caso de la minería, ¿no? Donde están sacando miles y miles de toneladas de oro, plata, cobre, y bueno, en fin, pero que afortunadamente no ha habido más nuevas minas en México, ¿no? Pero usted se ha extraído tanto oro y plata en estos 20 años como en toda la colonia, ¿correcto? Sí, correcto, es ¿O correcto. más? Claro, hay una nueva tecnología ahora que permite sacar más rápidamente los minerales, ¿no? Pero terrible todo esto. Y viene el tema del litio también. El litio es el mineral del futuro por su papel para los autos eléctricos y para la industria también de computadoras, etcétera, ¿no? Y México, para variar, es que somos un país riquísimo. Para variar, también México es un país rico en litio. Y somos otra potencia en términos de energía solar, por cierto, ¿eh? En Baja California, todo Baja California tiene una de las 5 mayores incidencias de energía solar en el mundo. Y está calculado que si lo aprovechamos esa energía solar, podemos exportar energía a Estados Unidos. Todo eso son proyectos que habría que hacer, ¿no? El cuerno de la abundancia Es que de veras que ahí sí que la madre naturaleza o quien sea nos dio una riqueza inigualable en México. Tenemos todo. Pero la otra cara es esto de la continuidad de la guerra de baja intensidad en contra de los luchadores sociales, pues desde hace décadas, ¿no? Sí. Que no se desaparece de un día para otro, ¿no? Sí. Es una especie de represión y control social constante sobre esos que defienden a la tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, también en México tenemos además una historia, ¿qué decir, no? 7,000 años de historia, el maíz nos los está mostrando, con unas culturas todavía vigorosas, unas resistencias impresionantes. A ver. Mira, llegó Beth a interrumpirnos aquí, Víctor. Como siempre, llega muy inoportunamente, pero las redes interpelan y hay que hacerles caso, ¿no? Si los aceptas unas preguntas aquí de las benditas redes. Sí, pues ya que están hablando de la Semarnat, fíjate que en las redes
hubo mucha polémica por tu salida. Y bueno, algunos usuarios dicen que te extrañan en la secretaría y también hay otros que te preguntan si tu salida tuvo que ver con presiones de Alfonso Romo. ¿Tú qué le puedes decir a estos usuarios? Oh. No, mi decisión de salida fue fundamentalmente por mi estado de salud, porque es que en mí se combina la edad, se combina que soy un cardiópata, con mi corazón ahí un poco afectado. La intensidad del trabajo era enorme, llegué a tener ya vértigos y mareos y el médico me estaba diciendo desde ese tiempo tiene que bajarle y luego se sumó lo del COVID-19. No, nada que ver con Alfonso Romo. Con Alfonso Romo disentimos radicalmente, pero siempre hubo una relación cordial. Es un hombre muy amable y debatimos muchísimo, pero no fue Alfonso Romo. Oye, y también con todo esto del ambientalismo y que cada vez cobra más importancia y está presente en el debate público, por acá Alfredo Sumaya nos dice que la construcción del Tren Maya es un ecocidio y que se está destruyendo la selva lacandona. ¿Tú cómo ves esto? A ver, los medios de difusión hoy crean fake news, crean exageraciones como si fueran magos. Y como lo hicieron en la época que ya conocemos, la repetición de una mentira muchas veces dicha se vuelve una verdad. A ver, lo dije siempre cuando estuve en Semarnat. El Tren Maya tiene dos momentos. Una cosa es la construcción del tren, que se va a hacer sobre la carretera. Esto no tiene ningún problema. De hecho, digamos, no va a afectar prácticamente, salvo en la parte de Calakmul, ahí podrá afectar algo, digamos, las selvas. Pero esto que se ha dicho que va a ser cocida el Tren Maya, eso no es cierto, totalmente. Lo que sí es muy peligroso son los polos de desarrollo, los polos que se quieren construir después. Y ahí soy crítico, y lo fui siempre, con Fonatur, porque es toda una visión totalmente tecnocrática, aunque dicen que no, van a repetir lo mismo que Cancún. Sobre todo porque ya vimos quiénes entran como inversionistas, conocemos quiénes son los inversionistas y todo el aparato de las corporaciones hoteleras y turísticas va a venir encima. Eso es lo preocupante, pero sobre todo lo más preocupante de todo es que no podemos los mexicanos, con un país de 200 años, venir a desequilibrar una región donde existe una cultura de 3.000 años. Los mayas tienen 3.000 años y es una zona todavía bastante forestada. ¿Okay? Entonces, o se toman en cuenta a las comunidades y toda esta historia que está allí, que hemos estudiado, por cierto, con mucho detalle, o esto va a derivar en una situación de fracaso. Pero estamos a tiempo, por lo que si te entiendo bien, no es una cuestión tecnológica de lo del tren en sí, es una cuestión del contexto social y comunitario, que si se logra empoderar las comunidades, que ellos sean partícipes, así es, podemos salir todos ganando, el desarrollo y también las comunidades. Así Oye, es. Johnny, No es ¿tú cero suma, ¿no? ¿Cómo viste esto que acaba de pasar, que ya puso el Cachas, un intelectual? ¿Cómo debemos de hablarle al pueblo? Porque pues ya los conservadores están activando estas nuevas defensas. Pues muy risible, ¿no? ¿Viste esa columna en un periódico innombrable, ¿no? Que un columnista ahí de repente se pone así a hablar en caló y muy popular a la banda, carnal, ¿no? Para intentar convencerles de que no voten por Morena porque no es cool y no está con ellos. Una cosa muy absurda, ¿no? Un falta de respeto para el pueblo, yo diría. Pero muchas gracias, estimada Beth. Vamos a seguir con nuestras preguntas para ahora desde Zoom. Tenemos a dos colegas de tu alma mater, estimado Víctor. Está Columba y Beatriz, son de biología de la UNAM. Adelante, empecemos con Columba, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Pues quisiera aprovechar para preguntar dónde está parado México actualmente respecto a la Agenda 2030. Comentabas hace rato que había 54 conflictos y se le está dando el gobierno actual seguimiento a estos conflictos. No sé si nos podrías hablar o hacer público qué conflictos son los que se está ahorita dando mayor seguimiento
Muy bien, adelante. Sí, sí, efectivamente. Bueno, está el país, como el resto de los países, han firmado compromisos. Y digamos, el tema del 2030 también está ligado con el tema del cambio climático y con los acuerdos de París. México tiene compromisos para cambiar sus fuentes de energía, etcétera, etcétera. Y digamos que estamos en el límite para cumplir o no cumplir estos acuerdos. Yo confío, es un tema que efectivamente ha quedado rezagado, hay que decirlo, pero México tiene una ley de cambio climático, México tiene un instituto dedicado al cambio climático y se está trabajando. Esa es un poco la situación que yo veo respecto de los compromisos del 2030. Sí. Muy bien, ahorita regresamos con lo de los conflictos también. Beatriz, adelante. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, agradezco la invitación para estar aquí con ustedes. Y bueno, yo quería pedirle su opinión sobre la pandemia enfocada hacia la visión como un respiro histórico hacia el planeta, pero también a su vez es como un alivio temporal, porque en la pandemia también se hizo el uso excesivo de plásticos. Entonces yo quería ver si esta pandemia va a revolucionar, va a cambiar los modelos que hay actuales, como lo estamos viendo que se está implementando, por ejemplo, el home office. ¿Usted cree que esta pandemia nos va a servir para crear otros modelos o cree que vamos a regresar a la normalidad en la que ya conocíamos? Muy buena pregunta. Muy bien. Sí, bueno, sí, no es una pregunta fácil. Voy a dar mi opinión, pero por supuesto que es la gran pregunta. A ver, primero, la pandemia del COVID-19 es un resultado, fundamentalmente, es una zoonosis, ¿ok? Y es resultado de los sistemas alimentarios modernos, agroindustriales, los monocultivos para la ganadería que han deforestado millones y millones de hectáreas en todo el mundo. Es el problema de las granjas de pollos, puercos, ¿no? Etcétera, etcétera, con todo el tema donde se escapan, digamos, de pronto microorganismos como el COVID-19, etcétera, etcétera. Y es un producto del desequilibrio ecológico global. Es un problema finalmente ambiental, el COVID-19, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto nos va a cambiar o no nos va a cambiar? Solamente quiero recordarles que el COVID-19 aparece en un momento de alta insurgencia ciudadana. Acuérdense ustedes, había expresiones en muchísimos países de los ciudadanos ya hartos del mundo que se está viviendo y sobre todo estaba el movimiento de mujeres muy importante. Bueno, y ahora lo estamos viendo, no hemos regresado a la normalidad, pero ya está todo lo que ha pasado, pues otra vez en Chile, en Colombia ahora, en Ecuador, etcétera, etcétera, y también en los países europeos. Entonces, no sé cómo responder, pero de que nos ha movido, nos ha movido. Y yo creo que, por un lado, el aislamiento nos ha agobiado, pero creo que también nos ha hecho pensar a muchísima gente. No sé, no puedo responderlo así tajantemente, pero por ahí va. Muchas gracias, Colomba y Beatriz. Corre el tiempo, les agradecemos muchísimo por sus preguntas. Espero que ahora que pasemos a semáforo verde pueden estar aquí directamente del estudio para la siguiente entrevista. Estimado Víctor, se nos acaba el tiempo y estabas platicándome sobre las hormigas. Exacto. Al final del primer bloque, ¿qué tenemos que aprender los humanos de las hormigas? Sí, bueno, sí, esta exposición que preparamos hace varios años fue un intento mío por conectar ciencia con arte, ¿no es cierto? Y aquí sí, la idea de esta exposición que se llama Formicotopía, que es la mezcla de formico, que es hormiga, y utopía, habla de una especie de ciencia ficción. La especie desapareció ya de la Tierra, por razones que estamos viendo, y
una especie de hormiga evoluciona en unos cuantos años. Todo está, digamos, justificado científicamente y se crea un mundo nuevo donde una nueva especie de hormiga hace el papel de lo que somos los seres humanos hoy en día. La moraleja es, las sociedades animales nos enseñan muchísimo. La sociedad no es un invento humano, viene desde antes. Y sobre todo, el mayor mensaje que yo creo que existe de la evolución humana es que ha sido justamente el trabajo colectivo, la solidaridad, la reciprocidad, la que ha hecho que el hombre evolucionara. Hoy estamos viviendo en la época moderna el peor momento, porque es el momento del individualismo, de la competencia, de la rentabilidad, que es toda la esencia del capitalismo. Entonces, esto es un poco recordar a la humanidad que es la acción colectiva, la ayuda mutua, y que en nuestro país lo vemos por todos lados, especialmente en las comunidades indígenas, donde está el verdadero valor para avanzar frente a las crisis que estamos enfrentando. Sería un poco mi idea, ¿no? Y esto es muy importante, como dices, aquí en México tenemos una luz de esperanza. En nuestra historia de luchas sociales, nuestro arraigo comunitario indígena nos da, pues, ¿con qué salir de esta crisis? Y no solamente salir, sino poner el ejemplo al mundo, ¿verdad? Así es. Miren, yo ahí sí coincido con el presidente de México. Las verdaderas reservas éticas, civilizatorias, espirituales del país están en los seres más despreciados, las comunidades indígenas, de pescadores, campesinos. El equivalente urbano son los albañiles, los maestros de obras, los artesanos. Yo ahí he encontrado los valores más verdaderos de los mexicanos en esas comunidades y en esa gente. Estoy convencido de eso, Muy bien, querido Víctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un honor haberte recibido aquí. Vamos a escuchar nuestro cierre musical, muy a propósito de tu visita. Son unos colegas músicos de la Orquesta Basura que reciclan todos sus instrumentos. Bueno, sus instrumentos son más bien hechos de material reciclable. Así es, construimos instrumentos informales, instrumentos musicales con objetos de uso cotidiano, con basura. Muy bien, no, pues me parece muy importante su mensaje en la misma música. La canción que nos van a compartir hoy es La Bestia. La Bestia, sobre el tren, la migración. Muy bien, pues qué gusto tenerlos aquí. Gracias a nuestra audiencia. Les esperamos de nuevo en 8 días. Aquí les dejamos con la Orquesta Basura. Adivina, adivinador, ¿qué es lo que pasa? Es grande, imponente, muy larga, siempre en marcha, rápida y tan fuerte, lenta en su final, su paso deja huella, parece un animal. Adivina, adivinador, ¿qué cosa pasa? Riesgosa y peligrosa, nadie puede domarla, se puede montar, aunque no sea legal, furiosa saca humo, algo anda mal. Chu, 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 chu. Es la bestia, es la bestia. Chu, 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 chu. Viene y va rugiendo fuerte. Chu, 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 chu. Es la bestia, es la bestia. Chu, 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 chu. Viene y va el tren de la muerte. Chu, 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 chu. Es la bestia, es la bestia. Chu, 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 chu. Viene y va rugiendo fuerte. Chu, 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 chu. Es la bestia, es la bestia. Chu, 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 chu. Viene y va el tren de la muerte. Adivina, adivinador, ¿qué cosa trae? En su lomo las Honduras, El Salvador se cae. Nicaragua y Guatemala migran por grandes razones. No son grandes vagos, son humanos en vagones. Adivina, adivinador, ¿a dónde va? Al infierno
infierno al paraíso no se sabrá, buscando mejoría, el sustento a sus familias, cruzando la frontera, muriéndose en la línea. Es la bestia, es la bestia, viene y va rugiendo fuerte. Es la bestia, es la bestia, viene y va el tren de la muerte. Es la bestia, es la bestia, viene y va rugiendo fuerte. Es la bestia, es la bestia, viene y va el tren de la muerte.